La Unión General de Trabajadores es un sindicato centenario y hace 22 años se planteó en su 40 Congreso cómo a su compromiso internacional y solidario se le daba tanto forma instrumental como capacidad de gestión, y de esa reflexión el Congreso aprobó la constitución de ISCOT. Por tanto, son 22 años de instrumento, pero al mismo tiempo de un compromiso que viene expresado por el compromiso económico-financiero de implicarse en proyectos con la aportación del 0,7% de las cuotas de nuestros afiliados. Por tanto, el compromiso y la reflexión de la organización, de la UGT a través de ISCOT, es dar una dimensión internacional a la posibilidad de cooperación y de ayuda a una serie de principios que la organización defiende en España, pero entiende también que lo tiene y lo puede desarrollar en el ámbito internacional mediante la colaboración con otras entidades e instituciones, asentado en una serie de ejes que tienen como horizonte una política de cooperación transformadora, no solamente de ayuda puntual o coyuntural, sino transformadora de determinadas realidades. ¿Y cuáles son esas realidades por las que apuesta ISCOT desde el punto de vista de una cooperación sindical? O en primer lugar la defensa de la democracia, de los derechos sociales y laborales, la defensa del sindicalismo libre, de la libertad sindical, de la autonomía sindical, la defensa del derecho de los trabajadores a asociarse, pero al mismo tiempo tener un peso institucional y una representación ante la patronal y los gobiernos. Eso no es así en muchas partes del mundo, y como no es así en muchas partes del mundo, pues la UGT quiere dar a ese compromiso internacional una dimensión concreta de apoyo a determinados proyectos. Y en este sentido, pues lo que hace el sindicato es, con esos parámetros y esos grandes objetivos, establecer alianzas en proyectos, en líneas de actuación con colaboradores, con entidades, con organizaciones sindicales que defiendan esos grandes principios, como digo, insisto, de la libertad sindical, el derecho a los trabajadores a organizarse, que no está garantizado en muchas partes del mundo, a la capacidad y presencia institucional de los sindicatos democráticos, y para eso establecemos una serie de líneas de actuación concretas en objetivos concretos de los que podemos hablar a continuación. ISCOT es consciente, en el seno de la Unión General de Trabajadores y de acuerdo a las líneas que nos marca la Unión General de Trabajadores, que hoy la globalización afecta a los trabajadores y afecta en el contexto de las medidas políticas, sociales y económicas que se notan, que se perciben y se aprueban en el contexto internacional, como en aquellas medidas que en determinadas localidades, en determinados países, están afectando a trabajadores concretos con una repercusión internacional. Y en este sentido entendemos que tenemos que recuperar terreno y avanzar en lo que siempre ha sido un principio del movimiento obrero, que es la solidaridad y la cooperación internacional. Y en este sentido nosotros planteamos las alianzas y la cooperación con otros interlocutores, fundamentalmente sindicatos, entidades progresistas, entidades sociales, de acuerdo a unas líneas y unos objetivos concretos. Unos son instrumentales, como puede ser la defensa del diálogo social, la defensa de la negociación colectiva, la libertad de sindicación, como decía antes, y otros son de fortalecimiento y apoyo a determinadas actuaciones concretas, que pueden ser de carácter sectorial o pueden ser de carácter horizontal, sobre todo incidiendo mucho en cuestiones como el derecho a una seguridad social, el derecho a la representación sindical en la empresa, la posibilidad de establecer programas de igualdad, tanto hombre-mujer como en otros aspectos de la relación laboral, la lucha contra el trabajo infantil o la explotación de menores, grandes objetivos que vienen marcados por la propia objetivo del milenio de Naciones Unidas, o determinados proyectos que en la línea de la acción sindical internacional podemos desarrollar y concretar con nuestros interlocutores,
De ahí nuestra dimensión internacional, donde aportamos nuestra experiencia, pero sobre todo lo que queremos es que la gente, las personas, los trabajadores allí donde se realiza esa cooperación, tengan un espacio y un tramo de colaboración con nosotros, pero puedan llegar a tener la suficiente autonomía para realizar y seguir avanzando en esos objetivos de manera autónoma, lógicamente en el marco de una cooperación y colaboración internacional. Por tanto, los criterios de la acción sindical que estamos defendiendo en el ámbito europeo, queremos también, lógicamente con la adaptación de las propias organizaciones en otros lugares del mundo, también que se desarrollen porque son la garantía de defensa de los intereses de los trabajadores. Y el compromiso exterior es claro y es comprometido por la UGT a través de ISCOT, de la misma manera que en el ámbito interior la UGT tiene un claro compromiso de la defensa de los trabajadores inmigrantes en nuestro país, sobre todo porque en la defensa de esos trabajadores está también la defensa del conjunto de los trabajadores. Volviendo a la reflexión internacional, sabemos que situaciones de debilidad de los trabajadores del movimiento obrero en determinadas partes del mundo son lógicamente una realidad desgraciada para ellos, pero son una amenaza para los derechos de los trabajadores que por coyuntura histórica, por avance institucional, han tenido la oportunidad de lograr mejores condiciones de vida y trabajo. Por tanto, en la defensa de los que están en peor situación está también la defensa de los que hoy afortunadamente pueden estar en una situación más favorable. Bueno, ahí hay que diferenciar claramente. Yo creo que la inmensa mayoría, por no decir la gran mayoría de lo que es el conjunto de los ciudadanos, especialmente y particularmente los trabajadores, sienten los problemas de la inmigración que sufren los emigrantes como problemas propios, son los mismos problemas. Son problemas en algún caso de desempleo, muchos de explotación, de dificultad para encontrar o que le den unas condiciones de trabajo con dignidad. Por tanto, la ciudadanía, el pueblo español, tiene un gran compromiso con los trabajadores emigrantes. Detrás de esas afirmaciones hay una profunda ideología reaccionaria y conservadora, egoísta, que pretende, por una parte, atacar a unos trabajadores de los que, en muchos casos, esos que acusan se han servido para emplearlos en bajas condiciones para obtener mayor beneficio, y que persiguen también un enfrentamiento de unos ciudadanos con otros para crear una división y un conflicto que en los ciudadanos es inexistente. ¿Qué comparten trabajadores inmigrantes y trabajadores del país? Pues comparten en este momento la amenaza del desempleo, de la explotación, de la desigualdad, y en ese sentido yo creo que hay un esfuerzo solidario, como demuestra la experiencia de las organizaciones sindicales. Por tanto, hay que denunciar la profunda ideología reaccionaria, conservadora, que lo que pretende, además de una política de recorte de derechos para el conjunto de los trabajadores, atacar directamente a unos trabajadores que vinieron aquí en busca de unas mejores perspectivas, y en muchas ocasiones esos mismos que acusan a los trabajadores emigrantes se han beneficiado de emplearlos en condiciones de desregulación o de falta de derechos. Y en ese sentido yo creo que hay una adecuada y una favorable política por parte de las organizaciones sindicales, y hay una percepción positiva por parte de los trabajadores emigrantes, en el sentido de que tenemos un nexo común que nos une, que es la condición de trabajadores, la condición de ciudadanos, y que intentar o propiciar políticas de división lo que pretende no solamente atacar y poner en entredicho a los trabajadores emigrantes, sino debilitar al conjunto de la población. De hecho, medidas que se están tomando, como el tratamiento sanitario a los trabajadores emigrantes, posiblemente sean un elemento de laboratorio para aplicarlas a los trabajadores en general. Por tanto, hay una importante experiencia de los trabajadores españoles en saber
que defendiendo las circunstancias y la no explotación de los trabajadores emigrantes, estamos defendiendo también los derechos del conjunto de los trabajadores de España o de los trabajadores que realizan su tarea profesional en España, que lamentablemente no son solamente los ocupados, sino los que están en una situación de desempleo, ya con una división profunda también para los trabajadores inmigrantes, trabajadores en desempleo o aquellos que en desempleo tienen o no tienen subsidio. Bueno, yo creo que hay, y muy evidenciadas, distintas etapas. Entre los 90 y el 2004 se produce una afluencia de trabajadores emigrantes que son auténticamente explotados desde la desregulación y desde la ocupación en los sectores con necesidad de menor cualificación en nuestro país. Pero lo que sí verdaderamente se produce es una explotación de esos trabajadores que vienen, en muchos casos sin ninguna garantía laboral por parte de los empresarios, que obviamente tienen una repercusión en su explotación. Hablamos de explotación directa de estas personas, pero con una repercusión también en las condiciones del conjunto de los ciudadanos. En 2004 se produce, muy criticada por la derecha, una regulación de esos trabajadores. Y se demuestra lo que venían defendiendo las organizaciones sindicales, que una regulación es buena para los trabajadores emigrantes, es buena para el conjunto de los trabajadores, para los propios empresarios, que en muchas ocasiones han utilizado a los trabajadores de esa condición para hacer una competencia desaprensiva y desleal entre ellos, entre empresarios que, ya le digo, de manera desaprensiva han abusado de estos trabajadores por la falta de condiciones de trabajo, y empresarios que lealmente han cumplido con sus obligaciones. Ha sido también un problema empresarial que la regulación corrige, pero sobre todo ha sido una integración de derechos de esos ciudadanos en lo que corresponde a los trabajadores de nuestro país, con una repercusión en su propia situación, pero con una repercusión importante desde el punto de vista de la cohesión social, si me preguntan también, del efecto recaudatorio en materia de seguridad social, por tanto garantizando la garantía de las prestaciones para el conjunto y facilitando un amparo de dignidad en las condiciones laborales y sociales para esos trabajadores. Por tanto, ese análisis a partir del 2004 ha sido tremendamente positivo desde el punto de vista de los trabajadores individualmente, del conjunto de los trabajadores, pero también de la sociedad española, que se ha visto beneficiada de esa regulación. En el momento de la crisis está habiendo observamos factores de retorno, no en una diáspora excesiva, pero que efectivamente venimos observando, de igual manera que venimos observando una emigración española hacia la búsqueda de trabajo en otros países. Por tanto, lo que tendremos que hacer desde el punto de vista de las organizaciones sindicales y de las organizaciones y entidades de cooperación es mantener los principios con los que estamos trabajando de garantía de derechos, que los trabajadores que estén en nuestro país puedan venir, estén con las mismas garantías de empleo, de salario, de condiciones de trabajo que todos los trabajadores, de manera que puedan tener los mismos derechos. Además que habrá que corregir y evitar algunas tendencias que se están produciendo por parte de la propia política de la derecha en cuanto a particularidades y situaciones de estos propios trabajadores, como los permisos de extranjería o el permiso de residencia o toda la documentación relativa a los reconocimientos de derechos como trabajador emigrante. Pero en el conjunto yo creo que tendremos que aprender seriamente de la experiencia de la regulación del 2004 para no dar marcha atrás, y sobre todo tendremos que estar muy pendientes que las políticas conservadoras, al igual que en el conjunto de la población o por comunidades autónomas quieren establecer divisiones que quieren trasladar a la responsabilidad de los propios trabajadores, cuando no es responsabilidad de los trabajadores, sino de esas políticas y de esos gobiernos de la derecha,
para garantizar, tendremos que articular esa defensa de los trabajadores para garantizar la defensa no solo, y en ese empeño estamos con los trabajadores emigrantes, estamos hablando de todas las personas que puedan y quieran trabajar en nuestro país, porque la discriminación que se avecina va a ser muy importante desde el punto de vista de la derecha. Discriminación en las condiciones de trabajo, en la correlación de fuerzas empresario-trabajador, en los derechos a prestaciones sociales de los trabajadores, desde las pensiones al seguro de desempleo, a la sanidad o a la educación, y lo que no podemos consentir que esa política que va a agredir a los trabajadores en su conjunto sea al mismo tiempo esgrimida como una política de la derecha para confrontar a los propios trabajadores. Porque quien tiene la culpa de esas políticas de la derecha, de esas políticas de división y de desigualdad, no son unos trabajadores u otros. No son los trabajadores emigrantes o los naturales de este país los que definen y realizan esas políticas. Son los gobiernos, y en este caso el gobierno español o los gobiernos de las comunidades autónomas, que están desarrollando esa política de desigualdad.